Buenos días, esto es Mentoría Educativa. Mi nombre es Verónica Díaz Oro y soy profesora curricular en el área de la lengua y la literatura. Bien, en el encuentro de hoy voy a hacer mención a las características de las propiedades textuales, aquellas que se consideran fundamentales y algunas otras, ya sean llamadas propiedades o cualidades de los textos que nos permiten precisamente cuidar que un texto llegue de manera clara, correcta, concisa a un receptor y este receptor pueda comprender el mensaje de ese texto. Posterior a ello, voy a hacer foco en los recursos cohesivos que se desprenden de una de las propiedades fundamentales. Recursos cohesivos devienen de la propiedad fundamental de la cohesión. Para poder ejemplificar cada uno de ellos y poder indicar situaciones en las que es más oportuno utilizar unos que otros o la manera adecuada de combinarlos, a los fines también de poder embellecer nuestra expresión y volverla más clara y agradable de ser recibida, ya sea por lectores u oyentes. Bien, vamos a comenzar entonces con las propiedades textuales. ¿A qué nos referimos con coherencia, por ejemplo, que es una de las dos consideradas como fundamentales? La coherencia se descubre cuando hemos terminado de leer un texto o hemos terminado de escuchar un texto o discurso y le hemos encontrado sentido. Si podemos responder a la pregunta de qué se trata y podemos expresar sintéticamente el tema, decimos que el texto nos ha resultado coherente, ¿sí? Esa es la primera de las propiedades fundamentales. Luego, por supuesto, hay otra, y trabajan en sintonía, trabajan en compañía, que es la cohesión. ¿Qué significa cohesión? Cohesión significa unión, y como propiedad textual consiste precisamente en el cuidado de la unión, en el vínculo, la interrelación de las partes que componen un texto o un discurso. Una palabra con una palabra, una frase con otra frase, un párrafo con otro párrafo. A ver, vamos con un ejemplo. Si yo estoy escribiendo una pequeña frase y coloco de sujeto la niña y quiero agregarle una acción, por ejemplo, la niña juega, voy a procurar que ese verbo, esa acción coincida en número con mi sujeto, ¿sí? Si yo escribo la niña juegan, ahí tendría un error justamente de cohesión, porque no he cuidado el vínculo correcto entre una palabra y otra palabra. En cuanto a la unión entre una frase y otra frase, se puede hacer, por ejemplo, a través de conectores. Puedo utilizar un entonces, luego, mientras tanto, anteriormente, para qué, pero, sin embargo, hay un cúmulo de conectores que nos pueden llegar a permitir vincular una frase con otra según el sentido en el que estemos trabajando. Y si yo quiero vincular un párrafo con otro, muy probablemente utilice lo que se llama marcadores discursivos, como para poder organizar justamente ese discurso o las partes de los textos. Y puedo utilizar en primer lugar, seguidamente, a continuación, finalmente. Todos estos marcadores discursivos nos van a permitir vincular de manera correcta un párrafo con otro párrafo. Entonces, justamente la coherencia y la cohesión se consideran propiedades fundamentales porque que un texto esté bien unido, bien cohesionado, colabora en que el hilo temático del discurso, del texto, se comprenda, o sea que es solidaria la cohesión respecto de la coherencia. Ahora bien, estas son las propiedades que se consideran fundamentales, pero no son las únicas. Entonces es importante también conocer otra, como la adecuación o la caligrafía y la ortografía, que ciertos autores trabajan más como cualidades o características más que como propiedades textuales, pero siempre y cuando nosotros tengamos en cuenta estos aspectos también, vamos a colaborar a que nuestros textos y nuestros discursos se entiendan cada vez mejor por parte de una audiencia, de un receptor que también puede ser que nos esté leyendo, ¿sí? Bien, expliquemos en qué consiste la adecuación.
Que un texto sea adecuado implica que hemos podido analizar como autores el contexto de recepción de dicho texto. Por ejemplo, si esta clase fuese escuchada por niños pequeños que tengan 4 o 5 años, muy probablemente el vocabulario técnico específico resulte incomprensible para ellos. Mucho más si llamamos a un experto en astrofísica y comienza a brindarnos una clase a un grupo oyente, un grupo receptor, que no tengamos nociones básicas o nociones complejas en relación a la temática que ese experto está pretendiendo desarrollar, ¿sí? Entonces, adecuar un texto o tener en cuenta la adecuación como propiedad en un texto se refiere a que es muy importante analizar el contexto de recepción de manera tal que en el papel de autores cuidemos cuáles van a ser aquellas palabras, aquellos términos que van a ser comprendidos, que tienen la posibilidad de ser comprendidos por nuestros receptores. Pongamos otro ejemplo. Tiene que ver también con el uso correcto de registros y de estilo de expresión, formal o informal. Concretamente en esta situación, ¿sí? Para poder analizar un caso. Una situación de examen en un trabajo académico. Muy probablemente el profesor nos haya indicado que utilicemos en nuestra expresión un registro formal para poder responder a las actividades que él nos plantea. ¿Esto qué significa? Que yo no voy a poder utilizar en mi respuesta abreviaturas informales, apodos u otras expresiones coloquiales que muy bien podría llegar a utilizar para comunicarme con amigos o con familiares, pero que no se corresponden o que no se adecúan al contexto formal académico de recepción de las respuestas de examen, en este caso puntual que estamos mencionando, ¿sí? Bien, entonces, sintetizando, adecuar o tener en cuenta la adecuación como propiedad en un texto implica que yo voy a analizar el contexto de recepción para observar si el vocabulario que estoy utilizando es el apropiado, si va a ser comprendido por el grupo receptor. También analizar el registro o el lenguaje, si es formal, si es informal. Es decir, analizo quiénes son mis receptores para adecuar mi texto en vocabulario y registro a la expresión que ellos puedan comprender. Bien, por otro lado, si nos concentramos en los textos escritos y sabemos que el objetivo de la comunicación, por supuesto, es la de transmitir un mensaje y que ese mensaje sea claro para mi receptor, para que pueda comprender precisamente el mensaje, y yo entrego un texto con una grafía, con una caligrafía dificultosa, con una letra muy pequeña, enredada, y pretendo que me entiendan, muy probablemente no consiga ese objetivo, ¿sí? Por eso es que cuidar una ortografía implica atender a normativas convencionales del trazado, del dibujo de cada una de las letras en los diferentes idiomas, de manera tal que cuando yo comunique mi escrito sea fácilmente comprendido el mensaje por mi receptor. Lo mismo pasa con la ortografía. Hay cierto grupo de personas que piensan que la ortografía no es muy importante, que si yo escribo sin atender a la normativa ortográfica, de todas maneras van a comprender mi mensaje. De hecho, Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura, un autor colombiano que la verdad me encanta, decía precisamente esto, o sea, él decía que era más importante cuidar el genio creador y que cada quien pudiese expresarse, y después vemos si conviene, no conviene, si corregimos la ortografía, si no. Él decía que había que quitarle a los textos y a la creatividad literaria la cintura de la gramática y de la ortografía. ¿Pero por qué es importante la ortografía? Porque también forma parte de atender a estas normativas que habíamos mencionado en cuanto a la caligrafía, normativas conocidas por ambas partes, por los emisores y por los receptores, a los fines de poder escribir un texto y que ese mensaje sea comprendido por el grupo receptor, dado que estamos trabajando con el mismo grupo de normas, ¿sí? Con el mismo grupo de reglas de
justamente comprensión, ¿sí? O de expresión de este mensaje. Hay algunos casos incluso en que se torna totalmente indispensable, en los que de pronto se puede llegar a convertir en una propiedad prioritaria, ¿sí? Pongamos un ejemplo. De hecho, aquí preparé uno escrito, dado que es un poco complicada la edición en los videos caseros, pero bueno, de todas maneras lo intentamos. Fíjense en estos dos términos, la palabra cima con C y la palabra cima con S. Son distintos, ¿sí? Tienen una ortografía distinta, se escriben de distinta manera. Y a su vez es muy común confundir una C con una S. Ahora bien, ¿qué significa cima con C? Cima con C significa la parte más alta de un monte, una montaña, una elevación. Eso es cima. E incluso si lo trabajamos en sentido figurado puede ser la cúspide de una carrera. Pero cima con C, sinteticemos, es la parte más alta de una elevación. Sin embargo, cima con S es una cavidad, una grieta, un pozo profundo que de pronto puede comunicar la superficie de la Tierra con una corriente de agua subterránea o una caverna, ¿sí? Entonces pongamos este ejemplo situacional como para poder entender por qué la ortografía a veces es fundamental. Un grupo de expedición que parte desde Europa a Latinoamérica, concretamente Argentina, y se comunica a través de grupos de WhatsApp, se ponen un desafío por equipos y en los mensajes les llegan: nos vamos a encontrar en la cima más importante de la provincia de Mendoza. A algunos les llega con C, a otros les llega con S. ¿Qué ocurre? ¿Se van a encontrar esos grupos? Evidentemente, teniendo en cuenta el significado de las palabras dada su diferente ortografía, no. Quizás el grupo que recibió el texto con la palabra cima con C se dirija al departamento de Las Heras y suba, escale la Concagua. Y el grupo que recibió la palabra con S seguramente se pueda dirigir a la a la ciudad de Malargüe y vaya a las cuevas, a la que se denomina las cavernas Las Brujas, ¿sí? Y entonces allí tendríamos un desencuentro. Bueno, por supuesto también corremos con quizás una pseudo ventaja que consiste en que no tengan en cuenta la S de la palabra cima escrita con S y todo el mundo termine en la parte más elevada de la Concagua. Pero no podemos correr ese riesgo. Hay momentos, hay circunstancias, situaciones en que la ortografía realmente se vuelve prioritaria. Y a su vez, aquellos que estamos acostumbrados a respetar las normas de escritura, estamos también acostumbrados a ver cómo circulan memes en relación a otros términos, ¿sí? Por ejemplo, estos, que son muy comunes de escribirse de manera diferente y utilizarse cuando no se tienen en cuenta las reglas de manera errónea en distintas expresiones, ¿sí? Por ejemplo, el ay con H que termina con Y, el ahí con una H intermedia y una tilde, o el ay que no tiene H y termina con Y también, ¿sí? Bien, esto es muy común de encontrar en memes que circulan en las redes sociales, por ejemplo. Sabemos que la primera expresión con H viene del verbo haber, ¿sí? Por ejemplo, hay hambre en una determinada región, ¿sí? Bien. O hay peces en el río. Tenemos el ahí con la H intermedia, que es un adverbio de lugar para señalar. Nos encontraremos ahí, por ejemplo. O ahí podés encontrar un determinado libro, ¿sí? Y el ay, que es una expresión de dolor, aquella que podemos mencionar, por ejemplo, cuando nos levantamos en plena noche, apurados para ir al baño, y resulta que nos golpeamos el dedito chico del pie con la esquina de la cama, con la pata de la cama. O, en el caso de algunos profesores que son respetuosos de las reglas ortográficas, es una expresión muy común cuando encontramos textos de estudiantes que no han cuidado justamente la ortografía a través de la reflexión metalingüística y la corrección de su propio texto. Bien, hasta allí entonces propiedades textuales.
Bien, gracias a las bondades de la posibilidad de editar, he considerado oportuno cerrar este tema de propiedades textuales. De paso nos tomamos un descanso y, por supuesto, les sugiero observar el siguiente video, que se va a tratar de recursos cohesivos a los fines de poder cumplir el objetivo que nos habíamos planteado al inicio de la presente clase. Si ha quedado alguna consulta, por supuesto los leo a través de los comentarios, y en el caso de que les gustara sugerir otro tema para desarrollar en alguna clase expositivo-explicativa, por supuesto también los leo a través de los comentarios o a través del email y las redes asociadas al canal. Hasta entonces, muchas gracias.